Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Escarlato, yo soy médico toxicólogo y médico legista, soy el jefe del servicio de toxicología del Hospital de Clínicas, José de San Martín, y junto con el profesor Antonio Werner, somos los responsables de un espacio que dimos en llamar Curarte, que es un espacio de humanidades médicas, en las cuales intentamos amalgamar las disciplinas de la medicina, la historia y el arte, con miras a sacar un bien común, un objetivo común, y ver cómo la interrelación de estas distintas disciplinas pueden aportar una a la otra distintas herramientas de trabajo. Hoy estamos convocados para hablar sobre la comunicación, un tema que es crucial en esta temática, porque justamente a través de la comunicación es que medicina y arte se interrelacionan y se modifican unas a otras. En principio, y para empezar a hablar sobre la comunicación, quería traer a colación una imagen de un grabado de Durero, un autorretrato de Durero, que me parece emblemático para iniciarnos en la temática de la comunicación. Y esto viene como una historia. Durero en 1521, cuando hace este retrato, estaba de viaje en Flandes, lejos de su casa, y hoy sabemos, a través de los datos patobiográficos, Durero estaba afectado de malaria, estaba enfermo. Y por esta dolencia que tenía, obviamente no tenía el diagnóstico de la época, pero él quería comunicarse con su médico personal, pero que estaba distante, para lo cual hace este grabado, este autorretrato, y le manda una carta diciéndole a su médico: acá donde me señalo, acá donde figura en amarillo, ahí me duele. Y me pareció muy emblemático, como les decía, este término para iniciarnos en el tema de la comunicación, porque no sé qué les parecerá a ustedes, pero obviamente este grabado nos representa un claro y típico escenario de telemedicina, de medicina a distancia. El paciente, en este caso, manda una imagen bien detallada y que hoy podemos entender el hecho de que esa zona de dolor podía representar una inflamación, específicamente del vaso, muy compatible con la enfermedad de la malaria que estaba padeciendo. Bueno, conceptos de telemedicina hoy por hoy están a la orden del día. De hecho, imágenes como la que vemos aquí debajo, donde el médico interactúa con el paciente, se comunica con el paciente a través de medios a distancia, como puede ser una tablet, una PC, nos imponen la reflexión de los nuevos alcances de la medicina. La diferencia entre la medicina tradicional y la medicina nueva, con las ventajas y desventajas o las limitaciones que tiene cada una de ellas. Hoy por hoy tenemos que romper con ciertas ataduras de la medicina tradicional, afrontar nuevos desafíos como la telemedicina. De hecho, hoy todavía no están claros los alcances médicos, los alcances legales que tiene el interactuar médico, y hasta algo pintoresco. Fíjense ustedes en la foto que estábamos mostrando de telemedicina, que es casi emblemática, que es muy frecuente de ver, ¿no?, el médico interactuando con el paciente. Ahora me llamo a la reflexión: si el médico está a distancia y se está viendo con el paciente a través de un método digital, en este caso, ¿para qué usa estetoscopio? ¿Qué posibilidades tiene de implementar el estetoscopio en esta relación médico-paciente? Bueno, circunstancias como estas son las que tal vez nos enfrentan a nuevos desafíos. Y hoy, el tema que nos convoca, que es el de la comunicación, yo he traído para poder reflexionar juntos acerca de cómo la comunicación interactúa entre medicina y arte, diversos cuadros, diversas expresiones artísticas que nos muestran distintos aspectos de la comunicación. En principio, tratando de buscar los orígenes en la representación artística de la comunicación, uno ha ido para atrás, y en mi caso particular, llegamos al periodo de la caverna, al hombre primitivo, al hombre de la caverna, que ya empezó a mostrar sus inclinaciones artísticas en diversos tipos de grabados, en pinturas rupestres, como estas que les traigo, por ejemplo, unas cuevas de Francia,
en las que ya con una antigüedad de 27.000 años, el hombre mostraba, en este caso, la impronta de sus manos, y en la que hoy podemos constatar muchas manos con amputaciones de dedos. Consciente o inconscientemente, este artista primitivo nos mostró una patología, la amputación de dedos, que habrá sido traumática, habrá sido accidental o ritual, no tenemos en claro, pero lo concreto es que nos fue mostrando una patología, como en este caso el de la amputación traumática. Ejemplos en pinturas rupestres hay muchos que nos reflexionan y nos hacen pensar en aspectos de la salud. Este cuadro, ubicado en España, en la cueva de Vícor, en la cueva de la Araña, nos muestra a un individuo que está trabajando en la tarea de recolectar o de conseguir comida, y en este caso, en un grabado que es más bien vertical, acá estamos viendo un detalle, esta persona está colgada de unas lianas en el trabajo de conseguir miel y cera para su sustento, a riesgo de estar expuesto a un riesgo, en este caso toxicológico, como puede ser el de ser picado por las abejas, ¿no? Y que nos muestra también, por un lado, el trabajo de este hombre primitivo, como también los riesgos sanitarios a los que se expone. Este hombre primitivo se encargó muchas veces de mostrar y de graficar a la muerte, como proceso ritual, de proceso trascendental, y muchas veces enfrentado en la vida cotidiana a la muerte. En este caso, también volvemos a la cueva de Lascaux, en Francia, en donde vemos una práctica de caza de un bisonte, en donde el cazador logró cazar a su presa, la tiene muerta. De hecho, fíjense que de su abdomen está abierto y las vísceras están salidas, pero esto le costó la vida, ¿eh? Vemos la lanza rota y al cazador que yace muerto también, inerte, junto a su presa. Bueno, la muerte ha sido plasmada en muchas circunstancias y ha sido comunicada a través de este arte. Y en lo que hace al arte, mostrando distintos aspectos relacionados con la medicina, yo traté de hacer un collage y de mostrar algunos ejemplos en donde se ha comunicado. En este caso, lo primero que vamos a abordar son los avances en la medicina. El artista o las sociedades han buscado mostrar a través del arte los avances que la medicina ha ido paso a paso acumulando en su derroteo. Situaciones como, por ejemplo, las vacunas, que en algún momento fueron una práctica novedosa y hasta temeraria, fueron mostradas, como vemos en estos grabados. En el de la izquierda podemos ver el proceso de recolección de las secreciones que se utilizaban para vacunar, secreciones que se sacaban del ganado bovino. Y en el grabado de la derecha encontramos un grabado de un caricaturista, Rowlandson, un famoso caricaturista que hizo muchos trabajos relacionados con la salud. En este caso, la práctica del doctor Jenner, inoculando con estas secreciones a los individuos que iban a estar vacunados. Y fíjense ustedes en este tono satírico prácticamente, pero que no por eso no dejaba de mostrar un miedo que había en la sociedad, el hecho de que estos pacientes recientemente vacunados afloraban vacas y bueyes de su cuerpo como producto de esta nueva práctica que todavía no estaba muy en claro y no muy asumida socialmente. Bueno, distintos artistas y distintos géneros artísticos han mostrado los avances en la medicina, en este caso un detalle de un grabado, de un mural de Diego Rivera, acerca de la aplicación de nuevas prácticas terapéuticas, como podía ser la radiación, la cobaltoterapia, en la que no solamente muestra Diego Rivera la utilización de esta práctica, sino el equipamiento médico de la época, con lo cual hasta ahí también una comunicación acerca de el tipo de equipos que se usaban en determinados momentos. Así como hubo avances en la medicina, también hubo un importante avance en lo que hace al diagnóstico de la medicina. Las prácticas diagnósticas fueron y siguen siendo tan importantes para la medicina que el arte se encargó de registrarlas. Y desde muy antiguo. Fíjense ustedes, por ejemplo, este grabado, este cuadro del siglo XVII,
en la que vemos al alquimista médico, una época en la que la alquimia y la medicina tenían una frontera muy sutil. En este caso, este médico alquimista está diagnosticando, y fíjense en el detalle, el diagnóstico es a través de la visualización del aspecto de la orina, una práctica muy limitada, pero que en algún momento era una práctica eficiente e importante. Otras veces el artista nos ha mostrado prácticas de diagnóstico médico en la cual hoy lo entendemos como algo obvio y prácticamente desde siempre, pero no siempre existió. Por ejemplo, la auscultación. La auscultación, a partir de su impulsor, que fue René Laennec, tuvo en su momento la aparición de un nuevo horizonte diagnóstico, a partir de una práctica tan sencilla como fue el primer estetoscopio de Laennec, que después se fue perfeccionando y hasta el día de hoy que seguimos utilizando los médicos. También los artistas, como en el cuadro anterior, registraron a los inventores, en este caso William Röntgen, el descubridor de los rayos X, que prontamente los implementó en la medicina, es decir, el descubrimiento de los rayos X rápidamente encontraron un espacio en el diagnóstico médico a través de las prácticas radiográficas, y aquí vemos un cuadro de principios del siglo XX en el cual William Röntgen está practicando una placa de tórax en un chico, concretamente. Pero una cosa que médicamente particularmente me atrae mucho y que el arte consciente o inconscientemente fue registrando muchas veces, fue el hecho de que muchas veces la clínica médica puede encontrar diagnósticos médicos a partir de las obras de arte. Porque justamente el artista, una de dos, o bien representó un paciente enfermo o una patología determinada porque así lo quería hacer, y así transmitía esta enfermedad o este concepto de salud o enfermedad, y otras veces el artista no fue consciente, simplemente representó en un personaje determinado lo que veía. Y lo que hoy nosotros, con ojos de clínica médica, podemos a veces a través de la semiología encontrar ciertos signos, a veces algún síntoma expresado a través de la obra de arte, que nos permita hacer un diagnóstico tal cual lo hacemos en nuestro consultorio. Bueno, yo les traje un popurrí de algunos cuadros en donde uno pueda establecer algún tipo de diagnóstico médico. Solo como ejemplo, hay muchos más. Por ejemplo, un grabado, una escultura, egipcia, que ya tiene 3.500 años, que nos muestra una práctica de la época en la que hay un grupo de coreutas acompañados por un arpista, y en el cual podemos evidenciar que todos estos eran ciegos. Esto es constatable por registros históricos, pero el artista en este caso, nos muestra a todos estos artistas que se los evidencia carentes de la visión, y que nos permite reflexionar acerca de una cosa de la sociedad egipcia antigua, ¿no? que hacía a una práctica de colocación laboral, de recolocación laboral, a gente con alguna discapacidad. En este caso, un ciego podía dedicarse al arte de cantar o de tocar un instrumento. De hecho, eran muy requeridos en las distintas cortes faraónicas. Y por otro lado, desde el punto de vista médico, también se ve una cierta situación pintoresca, como es que todos portan un abdomen más bien prominente, que nos habla de una práctica de vida bastante sedentaria en estos individuos, y coherente por el hecho de su profesión y de su limitación por la visión. Pero tal vez la patología que más ha sido representada en el arte pictórico hayan sido los enanos. El enanismo, saben ustedes que, como este enano de Velázquez, muchos enanos fueron agrupados y contenidos en las cortes reales como bufones, porque en esta práctica real, en esta época, los distintos reinos europeos tenían la práctica de coleccionar, entre comillas, monstruosidades, gente con alguna malformación, como divertimento.
Y el enano muchas veces era el bufón de la corte. Bueno, enanos hay muchísimos en el arte mostrados, pero yo traigo algunos para reflexionar acerca de algún aspecto médico y cómo el arte nos puede comunicar cierta patología. Por ejemplo, este enano, pintado por Bronzino, el enano Morgante, era un enano con nombre y apellido porque tenía una historia y porque fue muy famoso este enano. Fue representado en varias esculturas y podemos buscar la historia de este personaje histórico de la corte. Bronzino nos pinta a Morgante desnudo, y el pudor del artista solamente hace de que solamente oculte el pequeño espacio que puede ocultar el vuelo de una mariposa, pero la desnudez de este enano, tanto de frente como de espalda, nos permite evidenciar claramente la patología acondroplásica de este tipo de enanismo. Pero tal vez el cuadro referido a enanos más paradigmáticos sea Las Meninas de Diego Velázquez, en la cual hay mucha medicina para discutir en este cuadro. Solo nos vamos a referir a los enanos presentes, que son dos, los de la extrema derecha. Uno de ellos, María Bárbara Asquín, una enana acondroplásica alemana, también llamada Maribárbola, y un enano italiano, Nicolás Pertusato, que fíjense ustedes la diferencia entre uno y otro. Maribárbola es una enana acondroplásica y Pertusato es lo que llamamos un enano proporcionado. ¿Por qué? Porque es un enanismo de tipo hipofisario, por insuficiencia de hormona de crecimiento. Aquí Velázquez nos muestra a dos enanos característicos con dos patologías totalmente distintas de enanismo. De hecho, si vamos a hilar un poco más fino, distintas obras de arte nos muestran distintos tipos de enanismo médico. Por ejemplo, Caroline Crayami es la representante de un enanismo, el llamado enanismo primordial, los enanos más pequeños que existen, estas personas que tienen una cara también llamada cara de pájaro, no llegan a más de 50 centímetros de estatura. Y esta Caroline tuvo una triste historia, que también los invito a que busquen, la persona que desde muy chiquita se ganó la vida viviendo en un circo, como una monstruosidad y una situación llamativa que era mostrada en los circos de la época. Otro enano o otro tipo de enanismo distinto es el que nos muestra Samarcoa y Zabala, en este Favorito del Rey, el cual vemos un enanismo distinto a los anteriores, un enanismo donde los miembros son normales, lo que está cortado es el tórax, con un tórax en tonel, importantemente ensanchado, con la ausencia de cuello, en fin, distintos tipos de signos que nos muestran lo que hoy se entiende como la enfermedad de Morquio, una enfermedad congénita, un enanismo congénito. Fíjense ustedes, en tres obras de arte encontramos 4 enanismos totalmente distintos desde el punto de vista médico uno de otro. Otras veces el arte no es tan evidente. ¿Qué pensarían ustedes de esta mujer, una bella mujer para los conceptos de belleza de la época, que era perteneciente a una casa real, con una fortuna importante? Esta era una mujer muy inteligente, hablaba 6 idiomas, era una eximia jinete, y hasta ahí no tenemos ningún dato de salud, ¿no es cierto? Mirando el cuadro, uno no puede encontrar mayormente ningún signo. Bueno, esta mujer era Juana la Loca. Obviamente a veces el arte no nos muestra, en este caso, la patología mental, a pesar de que hoy la locura de Juana la Loca históricamente está en revisión, porque hay muchas cuestiones de intereses palaciegos que la condenaron a una locura a esta mujer. Lo concreto es que la salud mental también ha sido expresión de muchos artistas y que hoy encontramos el diagnóstico a través de estas obras.
De hecho, la locura tuvo una concepción y un tratamiento muy distinto en las distintas épocas y en las distintas culturas. En la antigüedad, en lo que hoy entendemos como un loco, como un alienado mental, era un poseído por el demonio. Y de hecho el tratamiento era como tal, muchas veces condenado a muerte, en general exorcizado, tratado más como un delincuente, que merecía una pena de muerte, que como un enfermo. De hecho, si miramos el detalle de esta obra, vemos que estos exorcizados están expeliendo demonios por la boca, producto de lo que hablaban, ¿no? de este discurso alocado. Por supuesto estaban maniatados, porque como les decía, el tratamiento era más cercano a un delincuente que a un enfermo. La locura transitó como enfermedad y expresada en el arte de esta manera durante muchas centurias, hasta que en el 1700, un padre de la psiquiatría, Pinel, Philippe Pinel, trae una concepción distinta del loco, y que es expresada también por el arte. En este cuadro, Philippe Pinel liberando enfermos mentales en la Salpêtrière. La Salpêtrière era un hospicio, un hospital muy prestigioso en la época, que albergó durante muchos años a los locos. Y como se ve en el cuadro, pintado por Fleury, los locos tenían un tratamiento, como decíamos anteriormente, de reclusión. Muchos de ellos estaban engrillados, como se ve en el cuadro, abandonados a su suerte. Y Philippe Pinel viene a romper con este criterio, viene a instalar la idea de que el loco es un enfermo y como tal debe ser tratado y debe ser liberado bajo determinadas pautas, por lo menos de sus grilletes. Tanto fue el revuelo que generó en la mentalidad que, fíjense ustedes, una mujer que está al lado de Philippe Pinel está arrodillada besándole la mano, ¿no? Situación que besar la mano en esa época solamente era ejercido para los reyes o para el papa. Ese era el tratamiento que veía en este médico estas pacientes. Bueno, expresiones de locura, como les decía, hay muchas. Hay una que a mí me gusta mucho, que es este cuadro de Bouguereau, Orestes, perseguido por las voces que él siente en su cabeza, ¿eh? Y que me parece muy, muy, muy gráfico la cara de este individuo que padece estas voces, que son las moiras que lo están persiguiendo, y esas voces que lamentablemente muchos enfermos mentales escuchan, y que en este caso son comunicadas a través del arte. Otras patologías que tienen un componente psiquiátrico, pero que tienen un gran componente somático también, como por ejemplo el alcoholismo, han sido también pintadas por infinidad de artistas. El alcohol y el alcoholismo como enfermedad ha sido visto y mostrado y comunicado desde muchos ángulos distintos. En este caso, un cuadro de José de Rivera, Sileno ebrio, el cual ya nos comunica con el nombre de la obra, la enfermedad. Ya la comunicación está en la misma obra, Sileno está ebrio. Y por si había alguna duda, el artista nos lo muestra en un escenario donde hay compañeros y faunos que están en un proceso de festejo y de bebida, la cual los va a llevar inevitablemente a un alcoholismo agudo. Pero aparte del alcoholismo agudo, fijémonos un poquito en detalle a este Sileno, a este semidios o este dios menor del alcohol. Este Sileno tiene una distribución o una ausencia de distribución de vello piloso secundario bastante marcada. Es prácticamente lampiño, con una ginecomastia importante, lo que este estado de lampiño y sumado a su ginecomastia nos puede hablar de un trastorno endocrino, sumado a un abdomen globuloso, distendido, que seguramente responde a un cuadro ascítico, producto de esta falla hepática, nos muestra a un Sileno no solamente ebrio, producto de un alcoholismo agudo, sino también a un alcoholista crónico, a una enfermedad crónica de alcoholismo.
Pero tal vez, para mi gusto, en lo que hace al alcoholismo crónico, Caravaggio, el maestro del claroscuro, ha pintado a muchos Bacos en este caso, y a muchos de ellos los ha mostrado con ciertas características que me parecen, desde el punto de vista médico, muy interesantes. Por ejemplo, veamos a este Baco enfermo. Baco está enfermo. Y si viéramos a este Baco como un paciente que se presenta en nuestro consultorio, y viéramos la fascia que tiene este Baco, en este detalle, podríamos decir médicamente que, bueno, Baco tiene unos labios muy pálidos, que seguramente puedan responder a un cuadro anémico. Por otro lado, Baco tiene sus conjuntivas, las escleróticas, con un tinte amarillento, lo que seguramente pueda presuponernos una patología biliar, hepatobiliar. Y si miramos el gonion de su maxilar inferior, el ángulo de su maxilar inferior, vemos que en la zona del gonion hay una pequeña elevación, una pequeña globosidad, lo que muy posiblemente sea compatible con una hipertrofia parotidia. Y si encontramos en un paciente signos compatibles con anemia, patología biliar, hepatobiliar e hipertrofia parotidia, ¿qué diagnóstico presuntivo podemos hacer sino el de alcoholismo crónico? Cuanto más si el paciente es Baco, el que nos consulta. Siguiendo con la línea de Baco, también con Caravaggio, Caravaggio nos presenta otro Baco, en este caso Baco triunfante, el cual les doy unos minutos, unos segundos para que recorran la imagen de este Baco triunfante, a ver si uno encuentra algún signo relacionado con el alcoholismo. Bueno, fijémonos que vamos a ver un detalle, más allá de las fases y demás, hay un detalle en la copa que me llama a mí particularmente la atención. Por un lado, bueno, más allá de las uñas sucias, que era bastante frecuente de ver en la gente retratada en la época, que se pintó este Baco triunfante, pero fíjense ustedes la copa de vino, la superficie del vino, esta superficie ondulante donde hay pequeñas ondas que responden a alguna vibración, algo que está vibrando, y que no es el medio, el entorno de este cuadro, porque fíjense que en el detalle de la jarra que está sobre la mesa en la que reposa Baco, la jarra con el vino está en perfecta calma, con lo cual esta copa que está ondulante, esta ondulación responde a una pequeña vibración, a un temblor fino de Baco, lo cual este temblor fino también es compatible con algún proceso polineuropático, producto de este alcoholismo crónico. Es un detalle que seguramente Caravaggio no lo tenía muy en claro, pero evidentemente eligió a un modelo para representar a Baco con antecedentes de etilismo crónico seguramente. Bueno, para pasar a otro género, a otra época y a otro estilo de arte, acá les presento a un artista, William Utermohlen, quien ya fallecido, quien lo vemos en dos representaciones. Una a la izquierda en un autorretrato, el cual nos permite conocerlo, y otra a la derecha con un dibujo de un rostro desdibujado, que tal vez si uno analizara este cuadro, sin conocer, sin tener ningún otro dato más, uno podría decir que el artista es un pintor surrealista, salvaje, que ha mostrado con toda crudeza algún proceso de desorganización en un individuo o en una sociedad a partir de un rostro. Y bueno, podríamos especular mucho acerca de esto. Pero a veces es interesante estudiar la historia, conocer un poco la historia tanto del artista como del proceso. En realidad, este artista Utermohlen venía quejado de ciertas dolencias, consulta a su médico, y después de unos estudios, en 1995, a este artista se le diagnostica una enfermedad de Alzheimer. Y una cosa interesante en el artista y en su obra
fue que a partir de este diagnóstico, Utermolden comienza a autorretratarse año a año, sistemáticamente se hace distintos registros. Y miren ustedes, en una compilación de sus autorretratos, uno puede encontrar un dato muy interesante desde el punto de vista médico. Cómo el artista fue registrando la forma en que él se autopercibía, cómo él, a partir de su enfermedad, a partir de la evolución de su enfermedad, va desdibujando la percepción de su propio rostro, y así lo va registrando. Con lo cual, la obra de arte, en este caso este artista, representa una especie de diagnóstico complementario de su enfermedad, más que interesante. Pasemos a otro tipo de patologías, como puede ser en este caso las patologías heredofamiliares. En este caso vemos distintos cuadros de Carlos V, pintado por Tiziano, de Felipe IV, pintado por Velázquez, y de Carlos II, pintado por Coelho, abuelo, padre e hijo de una casa real, de la cual hoy sabemos que, especialmente a partir de Carlos II, que padecía de una infinidad de trastornos, estos respondían a una enfermedad heredofamiliar que es el síndrome de X frágil, que, como les decía, consta de un montón de anomalías, muchas de ellas registradas en la historia de estos reyes, y que vemos en el detalle, por ejemplo, la cara de cada uno de estos personajes, aparte de tener la similitud por ser familiares, 3 generaciones sucesivas, todas padecientes de un prognatismo importante, una de las características fisonómicas de este síndrome de X frágil. Otras veces, el artista también que se autorretrata muestra determinados detalles, como en este caso un pintor polaco que se hace autorretratos y que, si vemos los detalles, este pintor y paciente también padecía de una ptosis palpebral, párpado superior caído, y que uno ve en el transcurso de los distintos autorretratos cómo fue evolucionando esta patología palpebral del párpado. En otros casos, por ejemplo, Ferdinand Hodler, que se ensimismó en su obra hacia la muerte. Fue un retratista que retrató a la muerte prácticamente en el corpus de su obra, siempre ha pintado personajes muriendo o la muerte visitando a los personajes. Y particularmente cuando su esposa entra en un proceso final a partir de una enfermedad crónica, Hodler se obsesiona con la muerte de su esposa y la retrata sistemáticamente y paulatinamente, a punto tal que tiene muchos retratos de su esposa moribunda y ya muerta, y, como les decía, a punto tal de que una vez muerta, el artista retiene el cuerpo de su difunta esposa unos días para seguir pintándola aún muerta. Bueno, otro aspecto de la comunicación, en este caso de la muerte, entre la medicina y el arte. Pero más allá de los diagnósticos que nosotros podemos establecer a partir de este ojo clínico, podríamos decir, y de la comunicación de los mismos, podemos ver distintas obras de arte donde también hay aparición de nuevos tratamientos, como los nuevos tratamientos que se imponen en la sociedad van recalando y calando en la sociedad a través del arte. Por ejemplo, en este caso, Jules Adler nos muestra una nueva práctica para la época, que eran las transfusiones de sangre. Una de las primeras transfusiones, y en este caso, se está transfundiendo a esta paciente con sangre de cabra, donde podemos ver a la cabra, la exsanguíneo transfusión que se está haciendo a la cabra, y a todo el personal médico que está cronometrando este proceso. Otros avances en la medicina, como puede ser el de la radioterapia, cuando nació el descubrimiento de los rayos X, rápidamente se les implementó, no solo como método diagnóstico, sino como tratamiento, como método terapéutico. En este caso, Georges Chicotot tiene una historia muy particular. Chicotot
Primero fue artista, y un eximio artista, pero después fue médico, y se dedicó justamente a este tipo de tratamientos de radioterapia. En este caso, el médico que está pintado en su obra es el mismo, el doctor Chicotot, que se pinta a sí mismo haciendo un tratamiento de radioterapia a una paciente con cáncer de mama, uno de los primeros tratamientos radiantes que se implementaron en la época recién aparecidos los rayos X. Pero para poder avanzar en la medicina, obviamente hay que aprender a comunicar enseñando. Pares. La formación médica requiere de comunicación, obviamente. Y un cuadro que es emblemático tal vez para la medicina es la lección de anatomía del Dr. Tulp de Rembrandt, en donde se muestra a este catedrático mostrando en un cadáver una lección de anatomía a sus discípulos. Pero una cosa pintoresca que me enseñó el profesor Bussi, que me hizo notar el profesor Bussi, es acerca de un detalle muy puntual de este cuadro, de esta lección de anatomía entre comillas. Porque si vemos el detalle, el doctor Tulp está sosteniendo con una pinza el músculo flexor de los dedos, el músculo flexor de los dedos. Y simultáneamente está en una posición de la mano izquierda bastante característica, bastante llamativa. En realidad, si nos detenemos un minuto a reflexionar en esto, el doctor Tulp está mostrando con su mano la posición que adoptan los dedos cuando el músculo flexor de los dedos se contrae. En realidad, el doctor Tulp no estaba dando una lección de anatomía, estaba enseñando cómo funcionan los músculos, en este caso el músculo flexor. Con lo cual deberíamos renombrar este cuadro y nombrarlo como debe ser, una lección de fisiología y no de anatomía. Una nota de color acerca de esto de la comunicación y la enseñanza. Pero también la comunicación prima en la relación con los pacientes, obviamente. Cuánto hay ya escrito para estudiar y para seguir reflexionando acerca de cómo nos comunicamos con nuestros pacientes, cómo se comunica la sociedad con la comunidad médica, y cómo el arte ha expresado en distintas obras la forma de esta comunicación. Yo traje un par de cuadros solamente para que nos queden en la reflexión. En este caso, un pintor, Jan Steen, quien tiene la práctica en su obra de haber pintado muchos médicos asistiendo en la práctica de la relación médico-paciente. Yo traje solamente dos cuadros. El de la izquierda, en la que vemos al médico asistiendo, revisando a la paciente, donde se lo ve, le está tomando el pulso, está dialogando con la paciente, en un ambiente rodeado de un ambiente medio cordial, casi festivo. Y en el cuadro de la derecha, otro momento de la relación médico-paciente, donde la paciente en este caso está más convaleciente, en donde el médico está siendo asistido, agasajado, bien tratado por el entorno, y en una fase casi social, podríamos decir, de la práctica médico-paciente. Pero no todas las prácticas son así. Muchas veces el arte nos muestra otras facetas de la relación médico-paciente. Aquí volvemos nuevamente a Thomas Rowlandson, donde nos muestra en un grabado también caricaturesco una situación muy pintoresca y puntual. En este caso, el médico del pueblo asediado. Y este médico que está recluido en su casa, asediado por los pacientes, muchos de ellos tullidos, reclamándoles, vaya a saber qué historia, y en la que el médico se defiende o toma una actitud más bien activa y violenta, en la que está con un enema agrediendo a los pacientes o defendiéndose de estos pacientes que lo están reclamando. Una situación que para analizar el tema de la comunicación institucional o médico-paciente da para reflexionar mucho. El otro cuadro que les traía es un cuadro bastante oscuro, pero que me parece muy importante y muy interesante, ¿no? En este caso, John Collier nos muestra a principios del siglo XX un cuadro que me parece que resume en gran medida la temática que nos toca en el día de hoy, que es el de la comunicación. Analicemos un poquito a los personajes.
En este caso vemos a un médico que seguramente ya habló, que dio su diagnóstico, que espera silencioso y hasta evita la mirada directa con el paciente, dándole tiempo a que el paciente internalice, digiera lo que le ha dicho. El paciente que se encuentra atónito, con una cara de desconcierto total, que seguramente escuchó algo que no se lo esperaba, o si lo esperaba no lo quería escuchar. Y que encima nos mira a nosotros estupefacto, esperando tal vez una respuesta, una palabra de aliento de parte de nosotros, que nos involucra a nosotros en esta comunicación entre paciente y médico, y que nosotros estamos, yo por lo menos me siento comprometido con esta mirada, y me siento dentro de esta escena bastante lúgubre, ¿no? Pero que es parte también de la medicina y parte de la relación con los pacientes. Pero bueno, más allá de este cuadro que me parece a mí, para mi gusto, muy emblemático y muy interesante para analizarlo, no quería terminar con esta imagen tan sombría, y quería traer una nota de color también interesante, como para mostrar también cómo a veces es al revés, la enfermedad la que condiciona el arte o la que modifica el arte, y para ello traigo la obra de Van Gogh. En este caso lo vemos a Van Gogh en un autorretrato a la izquierda, y uno de los cuadros más famosos, emblemáticos y característicos, que es el Dr. Gachet. Y para explicar esto, permítanme contarles un poquito quién fue el Dr. Gachet, porque esta obra de Van Gogh tiene un poco de historia, un poco de medicina y bastante de toxicología. El Dr. Gachet fue un médico tratante durante las internaciones que padeció Van Gogh. Y Van Gogh, en agradecimiento, pinta a este Dr. Gachet, lo pinta 2 veces, en 2 retratos muy similares, con una mirada lánguida, siempre apoyado en una mesa, y en las 2 oportunidades los pinta rodeado de libros y con unas flores arriba de la mesa. Y ojo, no cualquier flor, con una rama de una planta en flor que hoy podemos tipificar como la Digitalis purpurea. La Digitalis purpurea es una planta cuya conocimiento ya desde antiguo se lo utilizaba terapéuticamente, porque de esta planta todavía hoy se siguen sacando los llamados digitálicos, de ahí por el origen de la planta, la Digitalis purpurea. Los digitálicos hoy se lo utilizan como cardiotónicos, como sustancias para el tratamiento del corazón. Sin embargo, en la época de Van Gogh se los utilizaba para un sinnúmero de circunstancias. En el caso de Van Gogh se lo usaba para el tratamiento de las convulsiones que él padecía. Ahora, los digitálicos son drogas que, como les decía, terapéuticamente hoy se siguen usando, pero que tienen el riesgo, como cualquier medicamento, que a dosis excesivas pueden generar una intoxicación, la temida intoxicación digitálica. Esta intoxicación se puede dar bien por una dosis importante, o bien porque estos fármacos, como tienen una eliminación muy lenta, pueden tener una acumulación frente a un tratamiento prolongado. Y es lo que muchas veces ocurre con estos pacientes que toman crónicamente esta medicación. ¿Cómo se presenta el paciente intoxicado con digitálicos? El paciente tiene la característica de nombrar, de comentar una sensación, una situación que le llama la atención a los pacientes y que nos tiene que alertar a nosotros los médicos. El paciente lo que primero refiere es que él lo que ve, todo lo que ve, lo ve teñido de un color amarillo, como si tuviera delante un cristal amarillo. Todo lo ve teñido de amarillo. Y otra circunstancia muy característica de la intoxicación digitálica es que cualquier objeto luminoso, estos pacientes intoxicados lo ven rodeados de un halo neblinoso, como con luz, como una situación que irradia acerca de estos cuadros bien iluminados. Bueno, dicho esto acerca de la intoxicación digitálica, cuando nosotros miramos algunos cuadros de Van Gogh, como estos, Una noche estrellada, o estos interiores
los cafés, de los distintos bares a los que frecuentaba Van Gogh, y vemos estas imágenes tanto de las estrellas, la luna, como de las farolas, teñidas de amarillo, con un halo que las envuelve, sabiendo que Van Gogh tomaba digitálicos por esta indicación médica. Hoy podemos entender médicamente que muy posiblemente muchas de estas situaciones que veía Van Gogh y que las registraba en sus obras eran producto de una intoxicación digitálica. Y de hecho, hoy podemos a veces conjeturar o especular acerca de en qué medida habrá influido la medicina, y en este caso la enfermedad, y los fármacos que se utilizaron en el artista para tratar su enfermedad, en qué medida habrán influido en el arte, en el famoso periodo amarillo de este artista. Bueno, con esto he querido mostrar el comienzo de lo que puede ser los distintos aspectos que llevan al estudio, al conocimiento de la comunicación relacionadas entre la medicina y el arte, cómo una influye sobre la otra y cómo una sirve como herramienta para la otra para transmitir un mensaje o mostrar una situación. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.